¿Qué tal, gente? Sean todos bienvenidos al último capítulo de este año de Marcados por el 6. Así es, mi gente, para esta oportunidad he decidido rendirle homenaje a un año muy especial en la historia del metal, conmemorando el aniversario número 40 de una serie de lanzamientos que en mi opinión han tenido un gran impacto en esta música que tanto nos apasiona. Y es que para 1984 ya estaban definidos todos los elementos que enriquecen este género musical. El heavy metal ya era un hombre adulto. Si bien las bandas que voy a convocar en este capítulo pueden parecer bastante exitosas y populares al día de hoy, por aquellas épocas aún luchaban por ganarse una posición digna dentro del mundo artístico, épocas en las que las palabras heavy metal solían ser un insulto. Esta noche comenzaremos con una banda de Los Ángeles, California, catalogada tradicionalmente como glam, pero que resultó ser distintivamente oscura dentro del propio género. El fragmento que traigo a continuación proviene de un maravilloso single lanzado en junio de este grandioso año, Too Young to Fall in Love. Y es que a pesar de haber alcanzado la cumbre de su popularidad gracias a escándalos y excesos bastante comunes en este género musical, resulta imposible desconocer el enorme legado plasmado en su discografía, muy particularmente para mí en Shout at the Devil del 83 y Theater of Pain del 85 por el aporte de su formidable guitarrista Mick Mars. A continuación damos la bienvenida a un auténtico tanque de guerra, a un Panzer alemán. Fundada en la ciudad de Solingen en 1976 por Wolf Hoffmann, Peter Baltes y nuestro bisabuelo, una leyenda de leyendas, un auténtico dios. Esta apoteósica banda, que para este programa no necesita ningún tipo de introducción, bueno, aunque realmente en este especial ninguna banda lo necesita, lanza este fenomenal single titulado Love Child.
Con 17 álbumes de estudio y aún activos, creo que resulta imposible que todos sus lanzamientos sean legendarios, pero creo que vale mucho la pena analizar su discografía completa. Y por esta ocasión prefiero dejar en sus manos los recomendados, lo que ustedes consideren las grandes joyas de esta banda, para que lo dejen aquí abajo en los comentarios. Y ahora nos vamos directamente al Reino Unido con otra super leyenda del Olimpo de los dioses, más precisamente a la ciudad de Birmingham, donde en el año 1969 es formada por una alineación poco conocida y con un estilo musical muy distante del que los catapultó a la gloria. Pero con el paso del tiempo y la incorporación en sus filas de KK Downing, Rob Halford y Glenn Tipton y la progresiva reevaluación de sus horizontes musicales, ya para finales de los 70 esta banda era una auténtica alianza de deidades terrestres. El día 13 de enero de este maravilloso año que nos convoca, sale a la luz una de las joyas del metal mundial titulado Defenders of the Faith, y en esta noche un pequeño fragmento de su cuarto tema. Con 19 álbumes de estudio y activos hasta el presente, Judas Priest es la banda más prolífica de la selección de esta noche, probablemente la más conocida. ¡Ay, ahora resulta que todos son locas! ¡Ay, que te estés quieto! Tienes una chispa en el cabello. ¡Ay, quítamela, quítamela! Y uno de los grandes argumentos para afirmar que su pequeña isla es la madre del metal mundial. Continuamos en esta influyente isla para hablar de una banda que con su temática, estética e iconografía ayuda a delinear el sendero de la música más oscura y siniestra del mundo. Fundada en el año 1979 en la ciudad de Newcastle upon Tyne por los conocidos Cronos, Mantas y Abaddon, lanzan su tercer álbum en abril de 1984, continuando con su temática directa y explícita y bautizada con el mismo nombre del álbum, esto es At War with Satan. Para muchos esta es la banda fundadora del black metal, término que utilizaron para bautizar su segundo trabajo discográfico. Y aunque cuentan con 15 álbumes de estudio, considero que el núcleo de su creación artística está sintetizado en sus 3 primeros álbumes de estudio con su clásica formación fundadora. Nos desplazamos ahora hacia otro diminuto país que ha dado grandes glorias al metal. Probablemente su banda más representativa y uno de los mayores aportes en cuanto a técnica vocal se refiere, es fundada en el año 1981 en su capital Copenhague por el legendario Kim Bendix, más conocido como King Diamond, uno de los más reconocidos miembros de la Iglesia de Satán. Rindió culto a sus convicciones en cada uno de los 7 álbumes que lanzó como Merciful Fate. De su segundo álbum, Yo!
Este icónico artista inició su carrera con un pequeño proyecto llamado Black Rose, que les recomiendo mucho, y posteriormente bajo el nombre King Diamond lanzó otros 12 formidables trabajos que en mi opinión no son muy distantes del estilo de Mercyful Fate. La verdad nunca entendí muy bien la necesidad de hacer este proyecto aparte. En 1980, en la ciudad de San Francisco, California, la cuna de los mismísimos Metallica, se funda la mejor iglesia del mundo, la única en la que vale la pena congregarse. No los sábados, ni los domingos, ni los viernes por la tarde, sino todos los días de la vida. Somebody turn on the lights. Somebody give me some air. Lanzando su álbum debut en este grandioso año que hoy conmemoramos, titularon la canción y el álbum con el nombre de la banda. Esto es Metal Church. Posiblemente la banda menos conocida de la selección de hoy, cuenta con 13 álbumes de estudio que en mi opinión han influenciado el sonido de todos los géneros de metal que se han desarrollado con posterioridad. Pero ya saben, si tienen una opinión diferente pueden dejarla en los comentarios. Esto fue un pequeño homenaje al género musical más longevo del mundo que jamás morirá y que hace 40 años sacudió a la humanidad con increíbles lanzamientos. Así que un solo especial no es suficiente. Espero nos sigan acompañando el año que viene. Pónganse al día con el contenido que hacemos si aún no lo han hecho. Si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse, comentar, compartir y nos vemos el año que viene en un nuevo capítulo de Marcados por el 6.